Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un problema en el que hay un único móvil y lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, empezamos leyendo el problema y del problema vamos a ver cómo sí podemos deducir el tipo de movimiento. Me dicen que un coche circula por una carretera recta, por tanto aquí ya nos están diciendo que se trata de un movimiento rectilíneo, a 20 metros por segundo, cuando de repente ve una piedra enorme en la carretera a 200 metros delante de él. Me pregunta la aceleración con la que ha de frenar para no chocar con el objeto. Por tanto, tiene que tener aceleración y se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, la aceleración tiene que ser negativa, ya que tiene que frenar. Y para frenar vamos a reducir la velocidad hasta cero. Por tanto, la aceleración será negativa. Vamos a establecer el dibujo que represente la situación física del problema. Bien, a mí me dice que circula por una carretera recta. Y vamos a ver, pues por ejemplo, aquí se encuentra el coche. Bien, pues si aquí se encuentra el coche, nosotros podemos establecer que este va a ser nuestro origen de posiciones. Por tanto, x igual a 0 metros. Y en ese momento en el que circula a 20 metros por segundo, observa la piedra, que está a 200 metros delante de él. Por tanto, x es igual a 200 metros. Y aquí pues hay una piedra. Nos pregunta la aceleración con la que ha de frenar para no chocar con el objeto, y es lo que vamos a ver ahora. Para no chocar con el objeto que se encuentra en una posición fija, como mucho, como máximo, el coche, justo cuando esté en esa posición, tiene que tener una velocidad igual a la velocidad del obstáculo. En este caso, el obstáculo está parado. Por tanto, nuestro vehículo, cuando llegue a esa posición, realmente es un poquito antes para no chocar, pero como mucho a esa posición. Su velocidad tendrá que ser de 0 metros por segundo, ya que es la misma velocidad que el objeto, y tiene que pararse antes de él para no chocar. Por tanto, aquí ya hemos establecido nuestra condición, que para x igual a 200 metros, la velocidad en esos 200 metros ha de ser 0 metros por segundo. Y esta va a ser nuestra condición. Bien, ahora que ya tenemos la condición y el dibujo en el que hemos representado tanto la situación inicial como la situación final, pues procedemos a plantear las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que seguirá ese vehículo. Bien, por tanto, para la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y para la velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pues bien, vamos sin más a sustituir los datos que me ofrecen en el enunciado en estas ecuaciones. Para x, yo aquí ya voy a plantear también la condición. La condición es que cuando la posición del coche sea igual a la del obstáculo, 200 metros, su velocidad tiene que ser de 0. Por tanto, aquí 0 igual. Y seguimos sustituyendo. En la primera, la posición inicial, como hemos contado las posiciones a partir de ese instante, sería 0. La velocidad inicial son 20 metros por segundo. En este problema no necesito cambiarlo. Por t, más un medio de la aceleración, que todavía no la conozco, por el tiempo al cuadrado. Bien, aquí tendría una ecuación con dos incógnitas. Vamos a ir a la ecuación para la velocidad en función del tiempo. La velocidad inicial son 20 metros por segundo, más la aceleración por el tiempo. Y vuelvo a tener una ecuación con dos incógnitas, pero no me importa porque aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a ver cómo lo resolvemos. De la segunda ecuación yo puedo despejar el producto A por T, que me sale igual a menos 20. Bien, si yo voy a la primera ecuación, la modifico un poquito para ver de una mejor manera cómo voy a hacer esa sustitución de A por T igual a menos 20. Bien,
200 es igual a 20 por t más un medio de a por t al cuadrado, pero t al cuadrado es t por t. Por tanto, me queda un medio de a por t. Y aquí aparece donde yo voy a sustituir. Pues sin más, sustituimos a por t igual a menos 20 y nos queda que 200 es igual a 20t más, que se me convierte en menos, 20t partido por 2. Bien, y de aquí ya podemos obtener el tiempo. Bien, operando, nosotros ya habríamos operado y el tiempo que nos tiene que salir es de 20 segundos. Bien. Por tanto, en ese tiempo ha de parar, porque en ese tiempo se encuentra justo aquí, y en ese momento su velocidad tiene que igualarse a la de la piedra, que es 0. Bien, ya tenemos el tiempo, ahora vamos a determinar por fin la aceleración, que es lo que me pedían. Pues simplemente recurro a la expresión que hemos obtenido en primer lugar y tendría que a por t es igual a menos 20. Sustituyendo el tiempo, a por 20 es igual a menos 20. Por tanto, la aceleración con la que ha de frenar es igual a menos 1 metro por segundo al cuadrado. Y ya hemos resuelto el problema. Bueno, pues hasta aquí no tenemos nada más que decir, aparte de recordaros, como siempre, que tengáis cuidado con la conversión de unidades a las unidades del sistema internacional, que en vuestros cálculos con decimales siempre cojáis un mínimo de 2 decimales, que el redondeo lo efectuéis correctamente y que no os olvidéis en vuestras respuestas de acompañarlas con las unidades correspondientes. Pues nada, solo deciros para terminar que cualquier duda que tengáis siempre podéis visualizar este vídeo tantas veces como queráis y que si no es suficiente con eso, siempre podéis trasladar vuestra duda al foro correspondiente al tema que estamos estudiando. Bueno, pues ya nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Hola a todos. En este vídeo vamos a ver un ejemplo sobre problemas en los que intervienen dos móviles y uno de ellos inicia su movimiento más tarde que lo que inicia el primer móvil. Bien, lo primero de todo va a ser determinar el tipo de movimiento que tiene cada uno de los móviles. Leyendo el enunciado me dice que un tren que sale de A a las 7:30 de la mañana dirección a B, a 80 km de A, con una velocidad de 80 km por hora. Como no me dice que tenga aceleración y tampoco me comenta que su velocidad vaya a variar a lo largo de todo el tiempo, suponemos que el tren que sale de A, que vamos a llamar A, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Luego me dice que otro coche, un coche que sale de A del mismo punto a las 7:45 con una velocidad de 90 km por hora. Lo mismo, como no me dice que tenga aceleración ni que su velocidad vaya a variar a lo largo de todo el problema, suponemos que también es un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, vamos a cambiar cómo llamamos a A y cómo llamamos a B. Bien, como A es el tren y B es el coche, al tren le voy a llamar T y al coche le voy a llamar C. Bien, una vez que hayamos definido el tipo de movimiento que van a tener los móviles, vamos a ver cómo arreglamos esa cosita sobre los tiempos. El tren sale a las 7:30 de la mañana, por tanto, a partir de las 7:30 de la mañana es cuando yo voy a iniciar el tiempo. Siempre contamos el tiempo para el primer móvil que inicia el movimiento. Bien, luego nos dice que el coche sale a las 7:45, por tanto, tiene 15 minutos de retraso. Bien, el tiempo del coche es menor que el tiempo del tren, ya que el tiempo del coche empieza más tarde de lo que ha empezado el tren. Nosotros hemos empezado a contar con el cronómetro a las 7:30 de la mañana, que ha sido cuando el primer móvil ha iniciado su movimiento. Por tanto, el segundo móvil, que tarda 15 minutos en iniciar su movimiento, tendrá menor tiempo. Y es por eso por lo que hemos deducido esto.
Bien, de esta manera el tiempo del coche tiene que ser igual al tiempo del tren menos ese tiempo de retraso, que son 15 minutos, que si lo pasamos a unidades del sistema internacional son 900 segundos. Bien, y aquí ya vemos que, claro, el tiempo del coche es igual al tiempo total menos 900, por tanto sí que se cumple que el tiempo del coche sea menor que el tiempo del tren. Vale, esto nos lo vamos a guardar y lo anterior pues lo vamos a borrar. Una vez que nosotros ya hemos aclarado el asunto de la diferencia de tiempos, podemos seguir con nuestro problema. Bien, vamos a realizar un dibujo que represente la situación física que nos comentan en el enunciado del problema. Bien, tenemos dos localidades que distan entre sí 80 kilómetros. Por tanto, si yo establezco que este va a ser mi origen de posiciones, será 0 metros. Y si este está a 80 kilómetros de A, esta posición será igual a 80.000 metros, pasándolo ya a unidades del sistema internacional. Bien, vamos a ver un poquito cómo va el problema. Para el tiempo inicial, tiempo igual a 0 segundos, nosotros solo tenemos el tren, que empieza su movimiento con una velocidad de 80 km por hora, que es en el sistema internacional 22,22 metros por segundo. Luego pasan un tiempo igual a 900 segundos y es cuando el coche sale de aquí. Por tanto, el coche, en un tiempo igual a 900 segundos, es cuando inicia el movimiento con una velocidad de 90 km por hora, que si la pasamos a unidades del sistema internacional nos queda una velocidad de 25 metros por segundo. En ese tiempo, pues el tren se habrá desplazado una cierta distancia, ya que lleva más tiempo en movimiento. Y la situación final es la que nosotros tenemos que determinar, ya que nos pregunta en el primer apartado que qué vehículo, qué móvil llega antes a la localidad B. Y aquí vamos a tener varias alternativas. A lo mejor el tren ha llegado el primero. Si el tren ha llegado el primero, solamente tengo que localizar la posición para nuestro coche, que puede estar aquí, o a lo mejor está más adelante. Puede que esté aquí. Y es algo que nosotros tenemos que averiguar. Por tanto, para ello vamos a supongo, que el tren llega antes. Bien, una vez que supongo que el tren llega antes, lo único que tengo que hacer es determinar el tiempo que tarda el tren en llegar. Cuando tenga ese tiempo, que es lo que vamos a ver ahora en breve, cuando tenga ese tiempo, para ese mismo tiempo, voy a ver qué posición ocupa el coche. Si está aquí, resultará que efectivamente el tren es el que llega primero y el coche todavía no ha llegado a B. Pero si resulta que al determinar la posición del coche, cuando el tren ha llegado al punto B, el coche está más allá de la localidad B, querrá decir que ha sido el coche el que ha llegado primero y tendremos que volver a hacer los cálculos. Bien, pues dicho esto, vamos a borrar nuestro pizarrón y seguimos con el ejercicio. Bien, pues vamos a seguir. Como hemos supuesto que es el tren el que llega antes, pues simplemente vamos a calcular el tiempo para que el tren ocupe la posición 80.000 metros en un tiempo que vamos a determinar. Planteamos las ecuaciones para los dos vehículos. Para el tren, movimiento rectilíneo uniforme. Tengo que la posición del tren es igual a la posición inicial del tren, y la posición inicial del tren es el punto A, que hemos considerado como origen de posiciones 0 metros. Pues 0 más la velocidad del tren por el tiempo. Bien, sustituimos la velocidad y
la condición que hemos establecido para calcular el tiempo en el que tarda el tren en llegar al punto B. Vamos a ver. Por tanto, la posición final es de 80.000 metros, porque ya lo hemos pasado, y es igual a la velocidad del tren, 22,22 por el tiempo. Y de aquí ya determinamos el tiempo en el que el tren va de A hasta B. Bien, ese tiempo nosotros ya lo hemos calculado y nos sale que es un tiempo de 3.600,36 segundos. Bien, lo vamos a señalar. Ahora que ya sé lo que tarda el tren en llegar al punto B, vamos a ver en qué posición se encuentra el coche cuando han pasado esos segundos necesarios para que el tren llegue a B. Por tanto, planteamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para el coche. Bien, la posición del coche, que es la que vamos a determinar, es igual a la posición inicial, parten del mismo sitio, por tanto 0, más la velocidad del coche, que son 90 km por hora, que nosotros ya hemos dicho que son 25 metros por segundo, y por el tiempo, por este tiempo que acabamos de determinar. Bien, si nosotros hacemos estos cálculos, resulta que la posición del coche, cuando pasa ese tiempo, es de 67.509 metros. Bien, aquí ya tenemos la posición del coche cuando el tren ha llegado. Vamos a volver a dibujar y borramos la pizarra para tener hueco. Bien, si volvemos a dibujar para esta situación, resulta que el tren ha llegado a B en ese tiempo, ya que ha sido la condición que he establecido, y para ese momento, en ese instante, el coche está a 67.509 del inicio, por tanto se encuentra por aquí el coche. Vamos a redondear, pues 67,51 kilómetros. Por tanto, efectivamente, el tren llega antes. Perfecto. Una vez que ya hemos establecido cuál es el vehículo que llega antes, podemos pasar a resolver el apartado B, que me dice que cuando el primero llega a B, por tanto, cuando el tren llega a B, ¿en qué posición se encuentra el segundo móvil? Bien, pues esto ya lo hemos resuelto y la posición del coche es de 67,51 kilómetros. Bien, pues ya hemos terminado este problema. En el cuestionario vamos a tener problemas que tienen prácticamente la misma estructura. Acordaros siempre de hacer el dibujo que representa la situación física, o un dibujo o varios que represente la situación inicial, la condición del problema o la situación final. Hay veces que necesitaremos más de un dibujo, otras veces que necesitaremos solo uno, sobre todo en función de cómo hayamos deducido la situación física del problema. Recordaros también que tengáis mucho cuidado a la hora de pasar las unidades al sistema internacional, a la hora de los cálculos, coged siempre 2 decimales como poco, redondead correctamente y no os olvidéis de poner las unidades en vuestras respuestas. Bueno, pues hasta aquí está todo, así que nos despedimos por ahora. Mucho ánimo con el cuestionario y recordad que siempre podéis ver este vídeo todas las veces que queráis e incluso plantear cualquier duda que os surja en el foro correspondiente a este tema que estamos viendo. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.